Jürgen Habermas es un filósofo y sociólogo alemán nacido en 1929, reconocido por sus importantes contribuciones en el campo de la teoría social y política. Sus ideas han tenido un gran impacto en la filosofía contemporánea y en el análisis crítico de la sociedad. Para que lo ubiquemos bien, Habermas fue parte de la escuela de Frankfurt y su pensamiento debe entenderse dentro de nuestra querida teoría crítica. Esto, lógicamente, para los no iniciados quiere decir que era un neomarxista, un zurdo, empobrecedor. ¡Los zurdos de mierda! Pero para los que comprendemos un poco el contexto, pues sabemos que la teoría crítica surge como el personaje de Henry Fonda en 12 hombres en pugna, una película muy recomendada por cierto, que nos habla de un juicio en el que 12 jurados tienen que deliberar sobre el futuro de un muchacho, dictaminando si es culpable o inocente del asesinato de su padre. En primer lugar, resulta que todos los jurados votan por culpable, porque a priori todo parece indicar de que efectivamente es culpable. Pero el jurado número 8, interpretado por Henry Fonda, tiene una duda que incomoda al resto. Sin embargo, cuando avanza la trama, se ve que este personaje no solo acaba convenciendo al resto de sus compañeros de la inocencia del muchacho, sino que a su vez sirve como un espejo donde se expone todo tipo de prejuicios sociales. En ese mismo sentido, la escuela crítica emerge, no con la idea de destruir la sociedad capitalista, sino para detectar y corregir alguno de sus excesos, siendo por ello el agente más molesto y por tanto uno de los más complejos de entender en el escenario mundial. Así creo que tenemos que entender a la escuela crítica y a sus miembros, como de los que previamente habíamos hablado, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Hoy me ocuparé de uno de sus seguidores en el marco de la filosofía contemporánea. De hecho, vale la pena decir que Habermas aún está vivo. Y creo que es importante que, aunque difieras de sus ideas y que el mundo contemporáneo se te haga perfecto, por lo menos lo escuches, como el jurado de 12 hombres en pugna, porque puede que lo que asumas como correcto, en realidad no lo sea. Regresamos con la toronja. Habermas tenía 15 años en 1945 cuando la Alemania de Hitler cayó. Entonces, y según cuenta en sus memorias, todo lo que le parecía relativamente normal, por lo que se luchaba en aquel entonces, se derrumbó de pronto, poniendo en evidencia cosas que se mantenían ocultas bajo la alfombra. El holocausto, los crímenes de guerra, las ideas supremacistas, la manipulación mediática, entre otras. Luego de eso, Habermas creció en la parte occidental de Alemania, donde se dio cuenta de que todo lo que conducía hacia el nazismo y ese viejo paradigma estaba silenciado, pero no silenciado como censurado, sino como ese silencio del que calla otorga. En ese sentido, Habermas salta al escenario como un crítico de Heidegger por su adhesión al nacionalsocialismo a través de un famoso artículo llamado Pensar con Heidegger contra Heidegger. Y sí, cierto es que Heidegger no debe ser tampoco reducido al nazismo. Y sí, cierto es que Habermas había sido parte de las juventudes hitlerianas cuando joven. Pero lo importante del caso es la crítica en sí, la importancia del argumento, del acuerdo, de la razón. Lo que se oponía a Heidegger, que era más partidario de la intuición, del silencio, de la contemplación, ya que en Heidegger las verdades filosóficas estaban reservadas para unos pocos. A Habermas esto le parecía horrible y a partir de allí construye su sistema filosófico. Premisa principal: el intercambio de argumentos entre miembros de una sociedad es la base de la libertad. Esto, creo yo, tenemos que asumirlo a través de una doble responsabilidad. La primera, aceptar que la argumentación, el debate y el intercambio de ideas es algo inherentemente bueno porque nos mantiene despiertos y libres. Y la segunda responsabilidad, que es que tenemos que evitar dejar el pensamiento en manos de otros iluminados, entre comillas, porque de esta manera nos convertimos en sus instrumentos y pueden pasar cosas como lo ocurrido en Alemania. Habermas empieza por definir la esfera pública como el lugar donde las personas privadas se reúnen en público, pero advierte que este espacio no siempre existió como lo conocemos y ha ido ganando terreno gracias a diferentes conquistas sociales que no existían, por ejemplo, en la democracia griega. Por aquel entonces, las discusiones, los debates, los asuntos de la polis eran reservados para cierta clase de ciudadanos, lo que no cambió mucho, por supuesto, en la Edad Media y su sistema de castas, donde lo público era propio de la corte del rey.
Luego, en la modernidad, tras la revolución burguesa y el cambio de paradigmas sociales, la esfera pública empieza a extenderse hacia toda la sociedad. De modo que ahora las clases trabajadoras, los campesinos y personas sin mucho estatus social podían discutir incluso sobre política, podían ejercer un voto, podían incluso hacerle frente a quien ocupa el poder. Y todo esto resultaba muy bueno, pero resulta que en el siglo XX se empieza a dar una paradoja. Esa esfera pública que ha crecido tanto no ha hecho que la sociedad sea más crítica, sino que por el contrario, la sociedad se ha vuelto más pasiva y a través de los medios de comunicación más acrítica. Aquí, Habermas tenía una idea que puede sonar un tanto debatible, pero que se debe entender dentro del contexto de la escuela de Frankfurt. Él pensaba que antes los medios tradicionales, es decir, los periódicos, los libros, las conferencias, etc., en contraste con la televisión, el cine y la radio, promovían el intercambio de ideas y el pensamiento racional. En cambio, los llamados nuevos medios estaban volcados de lleno al entretenimiento y al espectáculo. Es una idea debatible, sí. Habrá quienes dicen que hay programas de televisión y canales de YouTube que promueven el pensamiento racional, pero también habrá otros que dicen, pero ¿en qué proporción lo hacen? ¿Y con cuánta frecuencia estos contenidos suelen ser recomendados por San Algoritmo con respecto al contenido de entretenimiento? La cultura de masas se hace, en efecto, con su dudoso nombre, precisamente porque el crecimiento de sus proporciones se debe a su adecuación con las necesidades de distribución y diversión de grupos de consumidores con un nivel relativamente bajo de instrucción, en vez de, al revés, elevar a un público amplio a una cultura no sustancialmente degradada. Habermas se compromete entonces a retratar la sociedad occidental actual con todas sus patologías, cuyo núcleo, cree él, es el concepto de la racionalidad comunicativa. Para Habermas, así como Max Weber, que es uno de sus referentes, la sociedad occidental, más que ninguna otra, se fundamenta en la importancia que le ha dado el racionalismo, lo que ha hecho que Occidente sea una sociedad sistemática y eficiente. Sin embargo, hay algo aquí que a priori puede ser disonante y está denunciado en parte por la escuela de Frankfurt, que el exceso de racionalismo llevó justamente a Occidente a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Habermas no está del todo de acuerdo y se propone hacer un diagnóstico. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué el debate de ideas fracasó y no fuimos todos al Joraca? Habermas describe qué es lo racional frente a lo irracional. Él concluye que ambas son respuestas necesariamente humanas ante un problema. Sin embargo, lo racional se diferencia de lo irracional por la eficacia. Por ejemplo, si hace frío, sería racional abrigarme, y sería irracional quitarme la ropa y salir a la calle en paños menores. Estar calato a menos de 0 grados centígrados es irracional. Pero por otro lado, también lo sería si es que yo digo, por ejemplo, me muero de calor cuando hace 0 grados. En ese sentido, si es que me escucha en esta situación y por suerte no me ve, me juzgará. Este tipo es irracional, ya que la razón no acompaña a mis palabras. Tenés que ir preso. Por lo tanto, lo racional se debe entender de dos modos. El primero, al que Habermas denominará racional cognitivo instrumental, y el segundo como racionalidad comunicativa. Lo primero se ampara en realizar acciones racionales, en cambio lo segundo en la capacidad de cada persona de comunicarse racionalmente alcanzando acuerdos y finalmente la libertad. Con la estructura del lenguaje está establecida para nosotros la emancipación, apuntó Habermas en 1965. En ese sentido, Habermas en su teoría identifica dos tipos de acciones. La primera acción, la acción no social o instrumental, que parte de la razón y que busca la eficacia. Y luego la acción social que parte del lenguaje y busca manifestar la razón. Esta acción se subdivide en dos. En primer lugar tenemos la racionalidad cognitiva, que es el intercambio libre de ideas, donde la sociedad alcanza acuerdos y asegura su libertad. Y después tenemos la racionalidad estratégica, que puede ser encubierta o abierta. Es decir, cuando los autores intentan imponer su razón, haciéndolo explícito o de forma sutil a través de la propaganda. Y es allí donde Habermas entiende el problema que llevó a Occidente a la Segunda Guerra Mundial. Porque es allí, por el adoctrinamiento, por el lavado de mentes, por la polarización, donde se pierde la esencia, en lugar del otro tipo de comunicación que se fundamenta en los acuerdos, en la aceptación mutua y en la tibieza. Habermas se aleja un poco de Marx y su idea de la lucha de clases. Habermas cree en una revolución, sí, pero la concibe más bien desde el ámbito simbólico.
dentro de la comunicación y el entendimiento entre los sujetos. A lo que por un lado tú puedes decir, es una idea muy progre, pero por otro lado también puedes y debes decir, esto es lo que ha definido a Occidente frente a otras culturas que más bien han abogado por el fundamentalismo, el autoritarismo, el nacionalismo, entre otras formas de despotismo ya superadas de este lado del mundo, el cual más bien mantiene una actitud postnacionalista y por tanto más abierta y más libre. Nuevamente te invito a ver este tema con amplitud. Puede ser que quizá por tu formación le encuentres muchas cosas disonantes y pienses que hay ideas que necesariamente tenemos que combatir, que Habermas idealiza la comunicación, entre otras falencias. Pero lo que no se puede negar es que, como el jurado número 8, este filósofo nos plantea un panorama en el que tenemos que volver a pensar en todas estas cosas que asimilamos como certezas a priori, sin juicio, como la sociedad pasiva que aparentemente somos. Este ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado y si ha sido así no olvides suscribirte al canal y pinchar la campanita y activar todas las notificaciones. Pero tienes que poner todas porque cuando pones personalizadas a veces te notifica, a veces no, pero cuando pones todas siempre te notifica. Y ahí el problema que muchos están quejando. YouTube no me notifica de tu canal. Bueno, ahí está la solución. Revisa la campanita y mira que estén activadas todas las notificaciones para que así le dé al canal cierta prioridad y me dejen de estar haciendo shadow. En fin. Espero que estén bien y que tengan una excelente semana. Per aspera, Arastra.